está bien, porque Fernandito seguramente termina 12, 13 minutos, porque como él siempre ahí estaba alumbrado. Mira, Arenas, buenos días, amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue el fin de semana? Bueno, nosotros acá, como siempre, los lunes, estos lunes que arrancamos la mañana leyendo la columna de Pancho Pérez, el carabobeño, que yo reconozco que todos los días tú lo haces como como un ritual. Me doy una pasada por el carabobeño, me encanta leer el carabobeño. Muy temprano de la mañana leo El País de Madrid, El Mundo, El Confidencial, La Verdad, el carabobeño y también el Nacional. Pero el Nacional ahora poco, porque el Nacional está jugando unas cartas raras allí. En estos días le hicieron unas cositas feas a Zambrano, dijeron unas cosas que colocaron en la web algo que él no dijo y no tuvieron la nobleza de desmentirse y de hacer alguna cosa. No. Entonces da la impresión que mucha prensa y muchos medios están viviendo horas menguadas. Y de verdad yo creo que algunos no volverán a recuperar la credibilidad que alguna vez tuvieron. Pero me quería referir hoy, Arenas, a lo que yo he consultado con alguna gente sobre algunos dirigentes políticos. Voy a referirme fundamentalmente al ocaso de Guanipa. ¿Al qué? Al ocaso. Al ocaso de Guanipa. Ya. Guanipa es un dirigente juvenil de Copey, de los más destacados dirigentes juveniles de Copey, hijo de un muy querido dirigente de Copey en el Zulia, Manolo Guanipa Matos, fallecido muy joven, cuando todavía tenía mucho que dar en la política. Este joven Guanipa tiene años incursionando en el ambiente de la política y es de los... alguien me corrigió y me dijo, no es de los fundadores de Primero Justicia, él llegó a Primero Justicia después. Y bueno, y ha dado que hacer, tiene buena formación académica, tiene buenas relaciones con los medios, porque creo que también tiene sus programas de televisión y de radio, en fin, y es un aspirante a los principales cargos del Zulia. Y bueno, por esas cosas de la tenacidad, de la constancia, alcanzó la gobernación del estado. Y él decidió por su cuenta que el mandato que la gente le había dado, él decidía, porque la gente no le dijo, la gente no le preguntó dónde se iba a juramentar. Si él le pregunta, dice a la gente, si yo no me eligen gobernador, porque si me eligen yo tal, ok. Él fue electo gobernador y no fue a juramentarse. Y abandonó la gobernación. Pero insisten algunos en que él es gobernador y gobernador de nadie. No es gobernador de nadie porque resulta que en las condiciones de este país, él no es gobernador y por eso convocaron nuevas elecciones. Y él no se presenta porque su partido y otros partidos más deciden no participar porque ellos no consideran, extrañamente, no participan porque ellos no quieren saber nada del gobierno, porque el gobierno es tramposo, el gobierno es esto, el gobierno es aquello, pero sin embargo el principal jefe de ellos está en Dominicana conversando con el gobierno. Es decir, que hay cosas que no pueden explicarse plenamente, porque cada vez que explican, entonces las cosas se enredan un poco más. Pero bueno, ya eso será motivo de otra conversación. Me refiero a Guanipa por lo siguiente. Guanipa está en el dilema de que el Zulia se debate entre la opción Rosales, ya derrotada por Guanipa, incluso en las elecciones de gobernador, las elecciones primarias, y el chavismo. Pero el chavismo no presenta hoy una carta que la gente, como la que era Eras Cárdenas, una carta que la gente pueda digerir, los zulianos. Porque Omar Prieto, que es el candidato al gobierno, se empeñó siempre en mostrársenos como un hombre violento, como un tipo con el que no se puede llegar a acuerdos, con un tipo que hace su voluntad y el que no cumple con lo que él quiere que se haga, entonces paga las consecuencias. Eso es lo que el zuliano medio conoce de la historia de Omar Prieto. Y hay mucho miedo, hay mucho temor, porque ya incluso hay quienes están levantando censos, analizando las propiedades, las empresas, las cosas y tal, con el propósito de convertir todo en una cuestión resueltamente bajo la égida del gobierno regional. Y el que no esté de acuerdo o le quitarán la propiedad o lo maltratarán. Yo todavía tengo fresca la imagen
de la paliza brutal que le dieron a Catire Machete, a un gaitero, creo que era el apellido Méndez, que muy conocido en el Zulia y opositor, y en San Francisco le dieron una paliza que yo creo que estuvo muy grave. Y hubo que socorrerlo porque el hombre no tiene recursos y hubo que socorrerlo. Un profesor de educación media lo maltrataron de tal manera porque enfrentó a Omar Prieto. Yo no quiero caer, no quiero estar cerca de este señor si llegara a ser gobernador de estado. Me preocupa. Y como él no ha querido venir para acá, para que nos diga de primera mano qué es lo que va a hacer o qué es lo que no va a hacer, pues nosotros le hemos propuesto a Omar Prieto que venga para acá y que nos diga en qué medida él va a atender los problemas del Zulia y que además va a respetar a los opositores. Pues eso es lo que se cierne, porque el partido de Guanipa, más Voluntad Popular, más Acción Democrática, han llamado a la abstención, a no votar. Incluso hay una pieza publicitaria que Juan Pablo Guanipa intentó colocar en los medios regionales, en la radio, llamando a la abstención. Juan Pablo Guanipa, con una pieza publicitaria llamando a la abstención. Y yo digo lo siguiente: este caballero, si gana Rosales, prácticamente su vida política la tendrá que hacer en Caracas como espadachín o segundo al mando de Capriles. Y si pierde Rosales, no podrá quitarse nunca el estigma de haber sido el causante principal de la derrota de los opositores, de la derrota del pueblo del Zulia. Porque en este caso no es la derrota de Rosales, que podría importar a muy pocos o a muchos. Guanipa sería el causante de la derrota del Zulia. Y mire usted lo más grave, que no es lo mismo enfrentar al gobierno nacional con su candidato, teniendo al Zulia del lado de los opositores, que teniéndolo del lado del gobierno y en manos de Prieto. Por eso te digo que con esta elección unos van a ganar y otros van a perder, dependiendo de la opción que triunfe. Pero Guanipa lo pierde todo, y lo pierde todo casualmente, porque Guanipa, si gana Rosales, él que lo llamó traidor, que dijo un poco de cosas que en política esos insultos pueden pasar, sin embargo no tendría moral para estar hablando nuevamente con Rosales, ni con nadie que haya votado, porque él llama traidor a todos aquellos que vayan a votar. Todos los que van a votar son traidores para Juan Pablo Guanipa. Y si pierde Rosales, entonces él será el gran responsable. Porque como te digo, él envió una cuña, una mención publicitaria. No la publicitaron. No la publicaron porque parece que ese tipo de publicidad en procesos electorales no camina, porque los organismos encargados dicen que eso es una publicidad. Las elecciones son para votar. Ahora, que tenga diferencias con los demás opositores, perfecto. Que él considere, está bien, pero todavía tiene tiempo Juan Pablo Guanipa, más sus adláteres, de rectificar. Lo digo con la crudeza del caso, porque quiero salvar responsabilidades. Y quiero que después no vengan a decir que yo no lo dije. Después no vayan a salir a decir yo no lo dije, yo no actué. Es todavía oportuno el momento para llamar a la gente a votar por una opción democrática. Igual le digo a Voluntad Popular, que ahora anda haciendo unos sancochos comunales, como si no estuviéramos en elección, en unas reuniones que hacen en algunos sectores como para justificar que prácticamente quedaron sin política, sin candidatos y sin nada, porque Leopoldo López nadie lo oye. Igual que Acción Democrática, que vivió su esplendor en manos de Henry Ramos, y creo que también va a vivir su ocaso en manos de Henry Ramos. Esperaremos por un nuevo líder en Acción Democrática, porque con Ramos parece que las cosas no... Con Ramos parece que las cosas no van a mejorar. Esto lo digo hoy a título editorial, cosa de que ustedes lo analicen, lo piensen, pero de verdad les confieso que yo estoy demasiado preocupado, muy preocupado, por el miedo que en la colectividad se expresa y por la incapacidad que tienen algunos de mantener sus despechos y sus rabietas como manera de hacer política. Y yo lo he dicho, ni la rabia ni el despecho
son buenos consejeros a la hora de la política. Yo no sé si Guanipa reflexionará sobre eso, sobre estos asuntos, ¿no? Pero yo creo que en buena parte, es decir, tú lo que has dicho, todo lo que has dicho, pues, yo lo secundo. Es decir, incluso yo escribí este fin de semana sobre eso y el otro fin de semana pasado sobre eso también, porque yo creo que hay preocupación en el Zulia, un poco porque quien convoca estas elecciones fue la Asamblea Nacional Constituyente. Se ha querido establecer, inclusive en las redes, porque las redes son súper poderosas para lo bueno y para lo malo. Se ha querido ver en las redes una especie de sumisión casi cretina de Rosales y alguna gente frente al gobierno. Y eso no es verdad. Rosales no es chavista. Rosales no es madurista. Ahora, lo que sí es cierto es que en un momento determinado, después de las elecciones, a pesar de tener un porcentaje favorable a que se juramentara, Juan Pablo Guanipa lamentablemente escuchó más al partido que a la comunidad. Escuchó más a la estructura partidaria que a la comunidad que lo eligió. Y eso es verdad. 70-30 fue el resultado de la consulta que le hizo Juan Pablo Guanipa a los zulianos, si debería o no debería juramentarse. La decisión que finalmente tomó Guanipa es un problema de su responsabilidad y de una enorme responsabilidad política, porque al salir de juego, al decir que no se iba a juramentar y por lo tanto abandonar la gobernación, es una gran responsabilidad política porque le está produciendo efectos inclusive muy perversos a la comunidad, al zuliano, al ciudadano, no al pueblo zuliano, sino al ciudadano zuliano. ¿Por qué? Porque coloca a la gobernación en la picota y producto prácticamente de la campaña muy eficiente que ha hecho en algunos sectores para alimentar la abstención, puede colocar la gobernación en manos del chavismo y en manos de las manos menos santas que el chavismo tiene hoy en día en el Zulia. Porque nos hemos querido decir todas las cosas de lo que se dice de Prieto en San Francisco. Pero yo tengo amigos que han abandonado empresas en San Francisco por el cobro de vacunas. Abiertamente, han tenido que irse del país por el acoso que sufren en San Francisco algunos empresarios. Entonces, hay mucho miedo en el Zulia. Ahora, usted que va a votar el domingo 10, tiene también la responsabilidad política de no producir un efecto terrible sobre la comunidad. Esto ya no es un problema individual. La responsabilidad política, cuando uno asume una decisión, no es un problema individual, es un problema colectivo. Y el llamado que hacemos es ir a votar para evitar después consecuencias que nos van a hacer llorar. Y que después no vale la pena, no vale decir, yo tengo rabia porque hubo 140 muertos y esta gente ha traicionado esos 140 muertos. Aquí nadie ha traicionado los 140 muertos, porque esos 140 muertos no los produjo la oposición. Todo el mundo sabe quién los produjo. Y en todo caso, la honra que se le puede hacer a esos 140 muchachos que murieron en las calles, en las jornadas de protesta, es ocupando un espacio que más tarde, en el 2018, va a hacer mucha falta para poder vencer al oficialismo. Si no hay una unidad, de verdad, una unidad, no se puede vencer, aun cuando Maduro esté en los más bajos niveles de popularidad, y aun cuando siga cometiendo errores, porque uno dice, caramba, ¿será que esto es un proyecto deliberado de destruir al país? Pero no, hoy dice Luis Vicente que no. Ahora, yo lo dudo, porque no ha habido una cosa más perfecta en este país que destruirlo. Y con la responsabilidad de sectores que no deberían ser tan responsables. Mira, las Fuerzas Armadas el 30% de la administración pública ha sido colonizada por las Fuerzas Armadas. Acaban de nombrar unos ministros, 4 ministros que son militares, en responsabilidades que son fundamentales en la política, en la política económica, en la política social. Carlos Osorio en transporte, Pielma Mora en comercio exterior. Nada menos y nada más que Quevedo en PDVSA. Imagínense, PDVSA, Camimpec, es decir, los militares lo tienen todo. Y como lo tienen todo, son altamente responsables en la producción de la crisis y en la no solución de las mismas también. Entonces estamos en un momento crítico del país. Y no nos vayamos a embarcar en un proceso de abstención por rabia, por despecho, por lo que sea, y nos sustraemos el 10, nos quedamos en la casita y dejamos que la gobernación del Zulia quede en manos del chavismo. Sí, claro,
Llama la atención el nombramiento de Quevedo, pero lo llama la atención porque lo hace unos días después que el fiscal de la Asamblea Nacional Constituyente acusara a los que ahora se le conoce como los 5, los 6 o los 6 de Houston, es la cosa. Los 6 de los 6 de Houston. Pero entre las acusaciones más extrañas, porque este es un país de cosas extrañas, muy, muy extrañas. Aquí hace tiempo que algunas gallinas cantan como gallos. Y a pesar de que se ha tratado de lograr la identificación de estas gallinas, porque ahora con la transexualidad es posible que haya gallinas que realmente sean gallos, y entonces lo que hay es un cuerpo de gallina, un gallo incorporado a un cuerpo de gallina. Pero bueno, eso será ya cuestión para los expertos y tal. Pero cierto es que en estos días algunas gallinas que no dicen los gallinas. Sí, algunas gallinas cantan como gallos. Y entonces resulta que caen presos todos los tipos, los señores estos de Houston, digo yo. Los 6 de Houston. Los 6 de Houston, y entonces los acusan, chicos, de haber hecho un refinanciamiento y haber colocado la empresa como garantía. Y todos aquí en Venezuela sabíamos que era el gobierno quien había puesto, el gobierno que preside Maduro, quien había puesto como garantía a Citgo en un préstamo que le hicieron a RUNEF, y además como garantía para unos bonos de la República que la gente le dio, no, yo acepto prestarte los reales, pero me tienes que dar algo en prenda. Entonces le dieron, ahí está el 49% de Citgo. Ahora resulta que estos son los acusados. Pero obviamente exculparon a Eulogio del Pino, que era el presidente, a Eulogio del Pino y el que era presidente, y el que era, del Pino era presidente de la petrolera, o ministro, o había otro señor que no sé cómo se llama, Martínez, creo que era presidente, era ministro o algo así. Pues ayer los quitaron. No los metieron presos, pero los quitaron. Claro, a Del Pino no los meten presos porque Del Pino todavía tiene un tratamiento fuerte después que él se puso a estar tomando agua contaminada del Guarapiche. Y entonces al haber tomado agua contaminada del Guarapiche, aquellas viejas... Tiene amiba, ¿no? No tanto por lo de río, sino que como él quería probar que no había... Tiene aceite en el estómago. Tiene aceite en el estómago, y no es aceite de coco ni de ricino. Y que tiene diésel. Sí, y el hombre que anda siempre encendido. Sí. Entonces, bueno, por supuesto, imagínate tú con un motor fuera de borda, Eulogio del Pino, bueno, no lo metieron preso precisamente por eso. Además que un país que no tiene medicamentos, no lo puede meter preso porque se les puede morir ahí. Entonces, pero lo quitan, ¿no? Y ponen a Quevedo. Ahora, la gente dice que Quevedo no sabe nada, que por militar no sabe nada de petróleo. No sabemos si Quevedo es Guardia Nacional. Bueno, pero no importa, Quevedo pudo haber estudiado la cosa petrolera. Total, yo tuve un profesor que se decía que sabía mucho de petróleo, y era lo que sabía era historiografía del petróleo. De la producción petrolera no sabía nada. Y fue bien. Bueno, pero no lo identifique. Yo tuve un profesor que sabía mucho de historiografía del petróleo y no sabía nada de cosa petrolera. Cuando lo pusieron en la cosa, estaba perdido, porque a duras penas conocía bien lo de los barriles. Y eso también lo sé yo, porque mi abuelito trabajaba en una destilería allá en la vecindad, en Los Atos. ¿Y qué tiene que ver la destilería de licor con...? Bueno, porque esto también lo ponen en barriles. ¿Ah? Lo ponen en barriles de roble. Entonces, resulta que Quevedo, yo no sé si será bueno o será malo, pero una empresa como PDVSA ya no importa que le pongan uno malo o uno bueno. Porque PDVSA, según dicen algunos especialistas, PDVSA está solamente produciendo para exportar unos entre 700 y 900 mil barriles diarios. Esto es poquito, ¿no? Eso no alcanza para resuelve. Nada. Porque los otros tienen que, en lo que le dan a los amigos para que nos sigan apoyando, y entre lo que le tienen que pagar a Rusia y a China en petróleo, entonces no alcanza, pues. Aparte del consumo interno, que no es que se consume internamente, sino que el consumo interno, la mitad del consumo interno seguramente sale para otros países ilícitamente. Entonces, sin duda, nosotros estamos frente a una situación que ya no pareciera que ya no tiene mucho más allá. ¿Por qué? Porque imagínate tú que a uno de los gobernadores con más fracasos encima lo ponen en ministro de Comercio. Imagínate tú, ministro de Comercio, Guillermo Mora. Y a Osorio, que está acusado de tantas cosas, de muchas cosas, lo ponen en transporte. Entonces uno no sabe si es que los militares, yo creo que en los militares debe haber otros generales
con más méritos que estos tipos, y además no solamente con más méritos, sino menos cuestionados, porque Osorio no ha probado que no sea verdad lo que dijo Ismael García, y lo que tienen es a tabla ante Ismael García en un tribunal, pero no está probado que Osorio no haya hecho, no haya cometido los delitos que le imputan García y compañía. Pero chicos, no tiene el gobierno a una otra gentecita, otros militares también. Yo no tengo inconveniente que los militares colonicen la administración pública, porque yo he venido sosteniendo que los militares son los que gobiernan. Y si ellos gobiernan, tienen que coger los puestos más importantes. Pero los tienen ya. Sí, los tienen ya. Pero tienen que copar. No tenían PDVSA, pero ahí también estuvo Gaipuro Lameda. Militar. Bueno, Lameda estuvo del 2000 al 2002, bueno, ¿no? Pero o al 2003. Era un militar también. Pero era eficiente, era bueno. Pero no se sabe, pero no sabemos. Bueno, no, tampoco, porque no sabemos, chicos, tampoco. Además, yo no. Mire, yo tengo una cosa, Fercico, de verdad que el asunto de los militares es un problema, siempre ha sido un problema en Venezuela, pero los militares deberían ir a sus cuarteles y rediseñar su papel en el país. Porque hasta ahora, lo que conocemos de ellos, la administración pública ha dado mucho que desear. Y un sector que era querido por la gente, apreciado por la gente, respetado por la gente y tenido realmente como eficiente y todo lo demás, bueno, hoy en día... Pero yo no creo que la gente, yo creo que la Fuerza Armada en algún momento recupera el cariño de la gente, porque es verdad que hoy están comprometidos con la gestión de Maduro, pero mañana ya no, a lo mejor ya no lo están. Bueno, pero tendrían que... Pero lo que pasa es que aún no tanto comprometidos, pero es que ellos son los que gobiernan. Es que aquí gobiernan los militares, que yo lo vengo diciendo, pero la gente, ¿y cuál es el inconveniente? Si aquí gobiernan los militares, lo que tenemos que decirle a los militares entonces que ellos asuman la conducción real del país y propongan una salida. Claro, porque mira, en eso los militares se parecen mucho a un sector de la oposición que te dice, ¿de acuerdo?, que no está de acuerdo con nada, pero no te dan solución de nada. No te dicen cómo es que ellos van. El objetivo de ellos, no te dicen como, por ejemplo, el objetivo es desplazar al gobierno, de poder, a este gobierno, pero no te dicen cómo. Sí. Fíjate, los militares reciben dólares a 10 bolívares, tienen PDVSA, tienen CABINPEP, controlan las exportaciones, tienen bancos. Tienen bancos, es decir... Ahora, mira, fíjate tú, los militares está tienen... bueno, no pidan más. No, pero mira, los militares tienen la empresa petrolera de ellos, que está entregando contratos, sí, además de a eso, particulares. Esa empresa está destinada a la explotación de yacimientos mineros, es decir, no solamente petróleo, pero tiene petróleo, pero sino también minas, oro, diamante. Que el competidor de CABINPEP es PDVSA, pero ahora PDVSA, yo no sé si es que al final Quevedo va a cerrar definitivamente a PDVSA para que quede CABINPEP, que está en manos de los militares. Pero eso es una propuesta política que funciona en China. Quien gobierna es la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene el poder económico, y en Cuba van por el mismo camino con la propuesta de Raúl Castro, y en Vietnam es igual. Aquí en Venezuela los comunistas, y en Corea también, los comunistas venezolanos pretenden hacer lo mismo, pero no entregándole el poder a los comunistas, el poder al pueblo, entregarle el poder a los militares para sostenerse en el mismo. Vamos a ir a una pausa y en unos instantes regresamos con ustedes. Aquí seguimos, amigos, en esta mañana bastante fría de Maracaibo. Bueno, fría porque estamos en el aire acondicionado, pero afuera está haciendo un calorcito bien regular. Mira, yo no sé si viste el cumpleaños de Maduro. ¿A Boni Cepeda? Sí, Boni Cepeda cantó y la pareja presidencial bailaba, pero estaba leyendo porque yo no lo vi, pero estoy recogiendo un poco el artículo de Barreratisca, ¿no? Y en verdad, él lo vio y dice que lo más burdo fue el inicio de una especie de culto a la personalidad. Entonces presentaron un video biográfico de Maduro, donde dicen que Maduro a los 8 años, 8 añitos, cuando él miraba el Ávila, él pensaba en Simón Bolívar. Bueno, miraba el Ávila, entonces él pensaba en Bolívar, en el Libertador, en cómo hacerse cargo de la libertad de Venezuela y de América. Yo no sé a quién se le habrá ocurrido ese video, ¿no? Y meter semejante gafe allí, ¿no? Semejante mentirita allí. Decir que Maduro a los 8 años, cuando miraba el Ávila, sentía tanta pasión por Bolívar y pensaba en Bolívar y en Simón Bolívar y en su gesta de la independencia, ¿no? Yo no sé qué pensabas tú a los 8 años, ¿no? Mira, yo a los 8 años ya había llegado al Zulia.
Y no miraba el Ávila porque bueno, aquí no, pero no, mirabas porque, el lago. Pues, no, porque el Ávila no estaba aquí, pero yo vivía en una casa que quedaba a unos, qué sé yo, a unos 500 metros del lago de Maracaibo. Y entonces todas las mañanas mirabas el lago. miraba el lago Y te acordabas de Padilla, seguramente. No, y lo veía lleno de cabria. De cables. De cabrias así. De petroleras, eran sí. muchas. Que hacían un paisaje que a mí me agradaba mucho. Y entonces. Y ese olor a aceite, ¿no? Había un olor, cierto olor a aceite. Y además, cuando yo metía la mano en las aguas, que supuestamente eran cristalinas. Eran cristalinas, pero aquí en Maracaibo, allá en Lagunilla, ya estaban un poquito manchadas de petróleo. Eso es que ella sacaba pedacitos de petróleo en mi mano. Y entonces yo la miraba a la distancia, miraba las cabras y miraba mi mano llena de petróleo y decía, algún día el petróleo nos hará libre. No emulando a Bolívar, porque yo realmente de Bolívar conocía poco, porque lo que más se hablaba de Bolívar en mis clases, en las clases que yo tenía, era que Simón Bolívar había nacido en Caracas. Y que lo demás, lo sabemos, ¿no? Era lo que más. De verdad, yo vine a conocer a Bolívar tarde. Bueno, no por mi culpa, sino por culpa de los maestros que yo tuve en ese momento. Y entonces yo no recuerdo que a mí me hayan hablado de Bolívar ni en primer grado, ni en segundo grado, ni en tercero, ni en cuarto, ni en quinto, ni en sexto. Tampoco me hablaron de Bolívar. Yo empecé a ver a Bolívar cuando estudiaba cuarto año de bachillerato con una materia que se llamaba Historia de Venezuela Documental y Crítica, que me la daba un brillante profesor llamado Juan Rodríguez, excelente historiador, buenísimo. Y allí pero comencé a ver a un Bolívar planteado por un profesor que decía de entrada que la historia de Venezuela escrita por el padre Nectario María no era la verdadera historia. Y cuando se hablaba de la Carta de Jamaica, y hablaba de la leyenda negra y tal y todas esas cosas, entonces, bueno, imagínate que yo llegaba a mi casa con toda esa cuestión que me decían de Bolívar, mi mamá, que era bolivariana en la época, ya era bolivariana. Ya era bolivariana. Yo le decía lo que me decía a mí el profesor Rodríguez. El profesor Rodríguez tenía mala fama porque le gustaba mucho empinar el codo, le decían Juan Litrico. Pero sus clases era muy sobrio, era un tipo, era un intelectual en los años a mediados de los 60, en Lagunilla, que podía ser un intelectual ese tipo, añorando, qué sé yo, los sofismas atenienses, o quizás recordando a Ovidio, o los libros atribuidos a Homero. Entonces, en Ojeda, imagínate tú qué podía hacer, así que cuando lo más moderno que llegaba en ese tiempo Ojeda eran los Juegos de Italia, de la Liga Italiana, la Juventus. Y entonces, bueno, Juan llegaba allá y mi mamá siempre me decía, no le hagas caso a ese profesor. Veneno lo que ese profesor es un negador de todo. Bueno, entonces fíjate tú, yo crecí con ese inconveniente. Ahora, si Maduro a los 8 años se inspiraba en el Ávila. Y miraba y recordaba, y él vivía la gesta de Bolívar y quería hacer... Pero por lo menos ya sabemos que Maduro a los 8 años estaba en Caracas. Sí. Eso es importante que se vaya sabiendo. A lo mejor algún día a alguien se le sale y dice efectivamente cuándo fue que Maduro comenzó a ver el Ávila. A lo mejor fue mucho más antes o mucho después. No, pero a los 8 años marca un hito en la historia de este hombre que mirando el Ávila pensó a emular a Bolívar. Claro, y Chávez le cayó adelante, porque Chávez militar le cayó adelante a Maduro. Y bueno, el caso es que nadie sabe cuál es el autor de este bodrio biográfico. Lo cierto es que con Maduro no se puede hacer lo mismo que con Chávez. Con Chávez se podría hacer un melodrama heroico. Pudiera ser, a pesar de que sus batallas las fue perdiendo unas a unas, pero se podría hacer un melodrama heroico. De hecho, Chávez cumple una regla fundamental de todo héroe mítico: muere joven. ¿Me entienden? Muere joven como la mayoría de los héroes mueren jóvenes, ¿no? Bolívar murió a los 47 años, James Dean muere a los 24, es decir, todo héroe, Che Guevara muere joven también, todo héroe muere joven. Chávez cumplió esa regla fundamental. Y con Chávez se puede hacer un melodrama heroico. Y de hecho lo han intentado. El problema es que su gesta épica le jugó una mala pasada porque las batallas que enfrentó, lamentablemente no, las perdió militarmente y las ganó políticamente. En el caso de Maduro es muy difícil. Es muy difícil hacerlo porque hasta ahora no ha demostrado un gran performance.
en su cargo de presidente y en su cargo de heredero y de hijo del presidente Chávez. Nadie sabe quién fue el autor de esta cuestión, pero bueno, menos mal que fue corto, porque de los 8 años saltaron, saltaron a la adolescencia, y en la adolescencia dijo, yo voy a vivirle en la revolución. Pero yo te voy a contar una historia corta, porque tengo aquí una información que quiero compartir con ustedes. Fíjense lo siguiente, el culto a la personalidad es un atributo natural de los regímenes totalitarios. El culto a la personalidad no surge con Napoleón, por ejemplo. No surgió con Napoleón, fue lo que fue y tuvo sus éxitos, sus derrotas, pero fue Napoleón y pasó. Pero te digo que en la oposición también se siente eso. Fíjate que con Ledesma se ha querido hacer, ¿verdad? Claro, pero es por una épica. Es por un interés. Pero fíjate, por ejemplo, que los comunistas lo pueden instaurar con Stalin, no con Lenin. Es con Stalin el culto a la personalidad, porque se supone que todo el poder debe estar en manos de ese individuo, para que el pueblo lo aclame. Después viene Mao. ¿Y qué ha pasado con Stalin y Mao? En la Unión Soviética, en la Rusia de hoy, han querido revivir un poco a Stalin, pero fueron tantos sus crímenes y sus desmanes que ha sido prácticamente imposible. Pero en China, en la historia china de los tiempos que corren, las referencias a Mao no pasan de 4 o 5 líneas. Es decir, que eso lo hacen eso es una decisión de culto de la personalidad que ya intentaron con Chávez, pero que no terminó, se acabó enseguida que Chávez murió, y con Maduro, a Maduro hay que construirle una épica que no tiene. Sí, bueno, porque Maduro no la tiene, porque Maduro no fue un presidente de un centro de estudiantes. Maduro no fue presidente de la Federación de Centros Universitarios porque no estudió en la universidad. Maduro no fue presidente de la Escuela Técnica de Estudiantes en la Central porque tampoco. Maduro probablemente haya sido dirigente sindical del Metro de Caracas, pero no era el presidente del sindicato. Era un tipo que estaba ahí, pero bueno, que por la suerte y por la política y las cosas llega presidente de la República. Y ellos creen que es mucho más vale, como no han podido vender la imagen del obrero, de las cosas, ahora van a colocarlo al pensador. Pero resulta que un hombre que ve al Ávila y se inspira en el Ávila, lo más seguro es que en algún momento haya escrito alguna poesía y la hayan puesto allí. Yo tengo ¿Él no es el autor de Cerro del Ávila? No, yo tengo un libro del Che Guevara que después de toda esta idolatría, se llama El Libro Verde, que es un libro de poemas del Che Guevara, unos poemas malísimos, que no tienen nada que, pero lo publicaron. Y seguramente algún ingenuo lo compró. Yo no, porque a mí me lo regaló Ronaldo Díaz, que él me regala a mí los libros que ya no... ¿Y el libro verde de Gaddafi también lo regaló? El libro verde de Gaddafi, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no va a surtir ningún efecto, de verdad. Eso pueden hacerlo, porque al final da la impresión que lo que hay en el partido es una pelea a muerte en momentos difíciles, porque fíjate lo siguiente. Me dicen acá que si yo sé que a los señores que metieron presos, a los de Houston, a los 6 de Houston, los llamaron, los llamaron a una reunión en Caracas. Ellos vinieron a un evento, reunión en Caracas, sí. Y cuando estaban aquí, los metieron presos. Imagínate tú, unos tipos que además muchos de ellos tienen nacionalidad norteamericana. De los 6, 5. Ajá. Entonces el gobierno norteamericano ha pedido que se les dé un trato distinto. Ahora, ¿había necesidad de hacer una cosa como esa, de colocarlo al mismo nivel del Coco Sosa? Sí, además Maduro llama al tipo traidor, oportunista, bandido, ladrón, y resulta que lo había nombrado en mayo, con grandes elogios. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Porque yo no voy a creer que Eulogio del Pino y el alto gobierno no supieron lo que pasa en Citgo y lo que pasa en PDVSA. Claro que saben. Claro que lo saben. Ahora bien, también se comenta en algunos círculos, desde ayer, desde estos días se vienen señalando algunos voceros bastante no oficiales, pero sí voceros que con información suficiente como para hacer conjeturas, que Ramírez prácticamente está viviendo sus últimas horas en el chavismo, en el chavismo no, en el gobierno, porque él sigue siendo representante de Venezuela en las Naciones Unidas, pero que Ramírez está prácticamente fuera.
y que Ramírez va a estar prácticamente afuera y no va a regresar a Venezuela. Y inmediatamente lo que va a hacer es que con la información que tiene, con la recopilación de datos que tiene, va a pedir asilo en los Estados Unidos. Es posible. Sí, va a pedir asilo. Esto es cuestión de horas o cuestión de días, pero va a pedir asilo en los Estados Unidos. Y no te extraña que sea el escándalo reviente unos días antes de las elecciones municipales. Bueno. Porque da la impresión que el gobierno no está bien. Fíjate tú, dicen que Diosdado Cabello es un hombre muy importante en el gobierno, pero otras fuentes dicen que de los candidatos a alcalde, Cabello no tiene ninguno. No le tocó ninguno. No logró poner ninguno. No logró poner ninguno. Y que Quevedo, el de PDVSA, que va a jugar un papel estelar en la política venezolana, porque el dueño de PDVSA, el que tiene control de PDVSA, no lo impone Diosdado Cabello por militar, sino que es del área de Maduro. Entonces, toda esta cosa de tratar de levantarle la imagen a Maduro tiene que ver con las peleas internas, tratando de que el chavismo, ese 20%, 18% que ellos tienen fuerte, ese chavismo pueda ir detrás de Maduro cuando la cosa se termine de romper. Porque esto se va a romper y desgraciadamente pasa lo siguiente, se va a romper esto y no hay una oposición organizada que pueda entrar en el juego. No la hay y creo que no la va a haber. ¿Por qué? Porque resulta que Ledesma está en España, él es ahora el jefe de Soy Venezuela, o uno de los jefes, y otros están en Santo Domingo, otros están aquí, uno realmente no sabe, porque si hay una cosa, hay mucho líder pequeño, pero si una cosa está clara es que en la oposición no hay unidad de criterio. Sí, sí, no la hay, pero yo asumo que las circunstancias políticas harán emerger un líder, un liderazgo inclusive no tan individualizado, sino más bien más colectivo, que piense en un proyecto de país y en un proyecto de gobierno y un proyecto que sea durable. Es decir, las circunstancias van a obligar a los venezolanos a construir un nuevo liderazgo, es decir, independientemente, es decir, aquí hay una profusión de liderazgos en la oposición. Si nosotros contamos nos van a faltar dedos. Mira, Ledesma, Capriles, López, María Corina, Julio Borges, Ramos Salud, aquí van a faltar dedos para decir cuáles son los... Ahora, que sea un liderazgo que se ha equivocado, pero también tiene sus virtudes, también, es decir, no todo es, como dicen aquí, es decir, no todo es basura, es decir, aquí no podemos otra vez darle el enorme cheque en blanco a la antipolítica, porque de la antipolítica es porque estamos así. Al contrario, yo creo que hay que profundizar en recuperar y rescatar la política y darle una lección realmente al propio liderazgo del opositor. Entonces, las circunstancias creo que van a obligar al país a que emerja un nuevo liderazgo, un poco más colectivo, pensando más en un proyecto de orden, más que en esos egos que realmente le han hecho un profundo daño a la oposición y por supuesto al ciudadano. Porque cuando esos egos se inflan, a quien castigan es al ciudadano. Es decir, imagínense ustedes, aquí de salvadores de la patria estamos hasta la coronilla. Estamos asqueados de los salvadores de la patria. Nosotros no necesitamos salvadores de la patria. Nosotros necesitamos un gobierno que gobierne con eficiencia, con honestidad, que tenga un proyecto de país que nos encumbre de nuevo. Pero fíjense dónde estamos. ¿Dónde estamos? Estamos en el fondo del abismo ya. Y si este gobierno fuera realmente amante del pueblo venezolano y del ciudadano venezolano, yo hubiese renunciado. Porque no es que no pueden con esto. No saben cómo salir de esto. Y esperemos entonces que el liderazgo opositor que está fragmentado y que está fracturado pueda realmente construir una idea de cómo salir de esta situación. Y yo espero que sí. Yo creo que en la oposición hay reservas intelectuales, sobre todo intelectuales. Claro que las hay, sin duda. Y que pueden elaborar, y pueden construir un proyecto de país para salir de este marasmo. De lo que sí no tengo duda es que en el gobierno no hay capacidad para salir de esta crisis. Ahora, Arena, una pregunta que me hacen también acá por la vía del Twitter es la siguiente. ¿Qué pasaría si contrariando a la opinión de los partidos
que llamaron a la abstención, la gente participa. Bueno, si la gente Participa en una cantidad similar o un poco más baja que la que participaron en las regionales. Bueno, imagínate, Imagínate tú, por un momento piensa en que pudiera votar más gente que la que votó, que no es lo lógico que ocurra, pero que vote tanta gente que haga que el discurso abstencionista pierda. Ahora, ¿cómo valorarías luego el discurso de los que llamaron a la abstención? Bueno, que serían los grandes derrotados de este proceso. Si va a votar el 45%. Y el liderazgo de algunos como Guanipa, como el de Bejuma, y candidatos que eran ganadores en su zona, porque eran incluso alcaldes y que aceptaron la decisión de ellos. ¿Cómo queda eso, chicos? ¿Tú no crees que un partido que llame a la abstención y luego sea derrotado por el electorado, oye, la dirigencia tendría que buscar su camino, ¿verdad? Claro, por ejemplo, sí. Yo creo que toda esa dirigencia de Voluntad Popular quedaría desplazada. Y la otra cosa sería una gran derrota para Enrique Capriles y también para Julio Borges, porque Borges de alguna manera no ha sabido diferenciarse de las bellaquerías de Capriles. Mira, lo de Borges es casi trágico porque él es lúcido, más o menos sabe cómo puede, tiene una idea bastante clara del asunto, pero vive bajo la sombra y el enorme zapato de Capriles, que es quien dificulta y ha dificultado las salidas negociadas en este país. Fíjate tú que cuando vaya a las elecciones de gobernador, en el Zulia votó por encima de la media nacional, pero hubo algunos que dijeron que la derrota fundamentalmente había sido, obviando que el gobierno había había jugado todas sus cartas para impedir que ganara la oposición, y trabajaron en algunas zonas en concreto para obtener el triunfo, pero la gente salió a decir enseguida, los que perdieron salieron a decir que los habían perdido no por sus incapacidades, no por su falta de una buena lectura de lo que estaba ocurriendo, sino que habían perdido por la abstención. Y los abstencionistas, que no tenían estructura ni nada por el estilo, terminaron sintiéndose victoriosos. De allí sale fortalecido lo que llaman Soy Venezuela, al punto que uno de sus principales líderes escapa en una huida de hombre invisible. Y de película, además. Sí, y de película, ¿no? Entonces todavía no sé. Y incluso solo hubo tiempo para que un guardia nacional le picara el ojo al líder. Yo no sé cómo lo vio, pero para picarle el ojo, pero se lo picó según versiones periodísticas. Entonces digo yo, ¿y qué pasa si en Venezuela entonces la gente sale a votar como yo creo que va a salir a votar? En algunas regiones va a salir a votar más. Yo estoy seguro, por ejemplo, que en el sur la gente va a terminar yendo a votar, porque obviamente tiene miedo, va a votar. Pero bueno, más allá del Zulia, que voten en otras regiones, eso demuestra que estos grupos... Bueno, que no tienen la sintonía con la gente. Que tienen la Asamblea Nacional, pero que no representan a nadie, porque si te llamaron, ¿cómo es posible que unos tipos están haciendo una campaña electoral, de acuerdo, con las uñas, contra un gobierno poderosísimo, además haciendo una campaña contra el gobierno y contra los abstencionistas, y se sobrepongan, mientras que estos mismos caballeros que llamaron a la abstención, Voluntad Popular, Acción Democrática y Primero Justicia, van a ir a conversar el primero, el 2 y el 3 con el gobierno. Yo estoy de acuerdo que conversen. Sí. Pero chicos, yo lo noto como una incoherencia. Entonces, yo creo que hay incoherencia, sí hay, porque estoy llamando a abstención, pero estoy preparándome para las presidenciales, convocadas por la misma gente que esta, es decir, porque la reforma o los cambios que pueden haber en el CNE, yo dudo que se produzcan. Es decir, seguramente a las presidenciales vamos a ir con este CNE, porque la negociación, el gobierno no se va a desprender de ese lomito que tiene en el CNE, ni en el TCJ. Obviamente vamos a ir con este CNE, vamos a ir a las elecciones presidenciales. Hay que hacer un esfuerzo increíble. Ayer lo dijo Diosdado Cabello en el programa de José Vicente. Es que, ¿quién está hablando de que aquí vamos a cambiar el CNE? Si ellos cambian el CNE, y hacen elecciones limpias, y hay veeduría internacional, van a perder. Entonces, ¿tú crees que ellos van a hacer una elección para perder? Entonces, lo que yo sí digo es que los espacios de contención, porque al gobierno, una cosa es la contención y otra cosa es
que el gobierno lo tenga todo. Tener las 23 gobernaciones más las 300 y pico de alcaldías generan al gobierno una estabilidad que no se la da a cualquiera. En cambio, si tú tienes alcaldías en las principales ciudades, yo me imagino cómo irán a hacer ellos cuando quieran hacer las marchas que hacían en la autopista del Este con Rodríguez de gobernador. Y con los alcaldes chavistas. Y con Chacao. Entonces, pero es que yo te digo, es que yo sé que a veces tenemos algunas divergencias, porque es que yo creo que hasta cuando te preguntaba lo de la gente que vaya a votar, es que a lo mejor es preciso conformar nuevas organizaciones que no tengan nada que ver ni con estos que están ahorita, ni tampoco con los Venezuela, estos que son ¿cómo se llaman los Soy Venezuela? Soy Venezuela. Sí. Que no tengan nada que ver, porque los Soy Venezuela no le proponen nada a la gente. Los Soy Venezuela, si la MUP no existiera, Soy Venezuela tampoco, porque ellos lo único que tienen el norte de Soy Venezuela. Fíjate tú que Ledesma lo tiene un titular del Nacional. Ledesma lo que dice que él no está de acuerdo con la conversación, con el diálogo, pero propon tú algo, Ledesma. Ya estás en la calle, ya estás hablando, propon algo, la gente te quiere oír, pero proponiendo algo, Ledesma. ¿Qué es lo que no te gustan las elecciones, no te gustan las conversaciones, no te gustan los golpes militares? ¿Qué es lo que te gusta, Ledesma? Ledesma, ¿qué es lo que te gusta? No te escucha. No, sí me escucha, porque hay arenas. Ledesma. Mira. No, vamos a la pausa porque... Ledesma. El eco. Hay gaitas buenas y gaitas malas. Esta es una de ellas. No quería hacer ningún comentario, ya que ustedes se atrevieron. Pues, ¿cómo es la cosa que estaba para llamar a Ledesma? Ledesma. Oye, a mí no hay una cosa que me haya causado más gracia, caballero, que llamar Ledesma, llámalo ahí otra vez. Ledesma. Miren, amigos, el eco. Esta es la parte final de este programa, que usted sabe que Arenas me hace reír y yo no puedo evitar reírme. Con nosotros se encuentra Ronald Rodríguez ahora en su faceta que ya cambiando traje. Está su faceta de cineasta. Ronald es una de las personalidades del Zulia, que maneja muy bien todo lo referente al cine. Hay otros también, pero él es uno que lo ha manejado durante muchos años, y digamos que es un crítico bastante bueno sobre la materia de cine y también sobre la literatura. Ronald tiene la rara cualidad de que los amigos le hacen llegar los libros con mucha anticipación, y estaba por preguntarle a él qué sabe de la Feria del Libro de Guadalajara, donde hay un trabajo sobre la muerte de Castro. Ahí está la novela de Sergio Ramírez, y creo que Sabater me presentó un libro sobre el separatismo. Pero bueno, de eso hablaremos la semana que viene, en esta semana con Ronald Rodríguez, porque hoy vamos a hablar de Casablanca. Casablanca es un film que cumple 75 años de haber sido puesto, el 26, cumplió 25 años de ser puesto en escena. Una de las películas que decide los críticos, de repente, ahí tenemos algunas escenas de Casablanca. No fue la mejor película, pero es la que se ha quedado en el corazón de mucha gente. ¿Qué dice Ronald Rodríguez? Tienes el programa para que hables de Casablanca. Yo creo que lo has definido muy bien al decir que no fue la mejor película, pero es la película que le ha quedado en el corazón de la gente porque manejó todos los estereotipos. Pero ganó el Oscar a mejor película en el 43. ¿No? ¿Cómo se llama? Manejó todos los estereotipos posibles habidos en el cine, es decir, la reivindicación libertaria, el amor imposible, los actores de moda en el momento como eran Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. El tema musical se impuso de una manera extraordinaria. Tenía buenos, tenía malos, el bien siempre triunfa sobre el mal, es decir, todos los estereotipos típicos del momento. Y además de eso, funda lo políticamente correcto, ¿eh? Ah, sí, por supuesto. Porque Rick decide abandonar a Lisa para que ella se vaya con su esposo, ¿no? Por eso, ¿no? Una historia de amor imposible, pero donde el bien triunfa sobre el mal. Y una película que ha dado para tanto es que ya se ha hablado tanto de ella que ya hoy día modernamente tiene nuevas lecturas
y nuevas significaciones que en el pasado no tenían, como por ejemplo ese final entre Ricky y el comisario, cuando dice que este es el comienzo de una hermosa amistad, bueno, que ha dado para mil y una nueva interpretación sobre la película. Pero lo fundamental es eso. Quizás si nosotros la vemos hoy día, después que hemos visto mucho cine, creemos que es una película como la definió de alguna manera Cabrera Infante, que cuando dijo que era una película muy simplona, que no le interesaba, que no era para tener el interés que se le había dado a la historia, pero lo que pasa es que él escribió en el año 60 de esa película y nosotros la estamos viendo 70, 80, sí, 90. Pero también Humberto Eco le hizo una crítica. No, bestial, al discurso narrativo. Claro, pero más allá de eso, en estos 75 años se ponen al descubierto algunas cosas sobre la película, que parece que el guión de la película nadie lo guardó, porque resulta que la película la iban haciendo día a día, ¿no? Iban haciendo día a día y entonces lo que iba saliendo lo iban poniendo en escena. Y hay cosas que uno desconocía, por ejemplo, que Humphrey Bogart era más bajito que Ingrid Bergman, y entonces había que poner unos tacones. Unos machotes. Él creó el machote. Y que la protagonista tenía siempre un pañuelo porque venía rapada de una película anterior. No, lo del rape fue otra situación que ocurrió después a raíz del tema musical. Ajá. El tema musical de la película, que se convirtió en todo un éxito, lamentablemente ahorita se me escapa el nombre, pero es Any Goes Back to Time, algo así. El creativo de la película no le gustaba la película, no le gustaba el tema musical, ese que se inmortalizó en el piano con el actor negro y tal, y qué sé yo, y no le gustó. Entonces la única forma de sacarla era volver a grabar esas escenas, y ya no se pudieron volver a grabar porque ya Ingrid Bergman estaba montada en la filmación de otra película donde ya ella estaba rapada. Esa es la anécdota, porque acuérdate que en esa época el cine era como una suerte de, ojo, solamente voy a copiar del modelo de la televisión venezolana, donde las grandes productoras de cine tenían contratado a los actores. Los actores, las productoras luchaban por tener en su nómina a Ingrid Bergman, a Humphrey Bogart, el otro tenía a otros actores, etcétera. Entonces, ellos terminaban de hacer una película e inmediatamente comenzaban a hacer la siguiente película, porque tenían que mantener el ritmo de estrenos anuales, ¿no? Entonces aquello parecía más bien una fábrica de chorizo. Entonces ya lo que ya hiciste, ya lo hiciste. Más perdón, muchas veces los decorados de una película eran reconstruidos y hechos para la siguiente película, y por eso era que tú ves de la tradición cinematográfica, tú ves esos, cuando hacen esos paneos de los grandes estudios de cine, que tú ves los carritos y la gente circulando por ahí de un estudio a otro, los actores llevando los backing, porque esa era la forma de producir cine en el pasado. Ahora se hace en computadora. No solamente que se hace de computadora, sino que ahora sí es realmente toda una industria, y ahora cualquiera puede tener una idea, pero esa idea tiene que pasar por muchos filtros, tiene que buscar financiamiento, tiene que buscar créditos para hacerla posible. Los directores hoy día tienen son los que toman las grandes decisiones. Pero de Casablanca lo que queda es ¿cómo te digo? Lo que queda es el romanticismo del cine de antes comparado con el de ahora. Pero fíjate, hay momentos en el que se produce una obra, hay momentos en que circula, hay momentos en que se recibe. Claro. Desde el momento en que se hace hasta el momento en que se recibe ha cambiado. Por supuesto. ¿Entiendes? Entonces, hoy en día, la manera como se recibe Casablanca no es la misma con la que se recibió en el 42, 43, cuando se estaba produciendo precisamente la invasión nazi al norte de África. Entonces, las condiciones de recepción hoy han cambiado, y por supuesto uno mira la película
en las condiciones de recepción hoy. Entonces, muchas escenas nos parecerán hasta cursi. Es decir, Rick... No, ya está imposible. Por ejemplo, Sí, Rick despediéndose de Ilsa, el avión se va y él se queda ahí con el comisario. Con el avión hay otra historia con el avión. Con lo del avión hay otra historia, era que no tenían para contratar un avión de la época, de la situación. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que agarraron y diseñaron un avión de cartón piedra, una cuestión de si para moverlo, para que el avión pudiera hacer los movimientos en la cuestión. Contrataron unos enanos y estos enanos fueron los que movieron el avión para que saliera en escena, para que se pudiera dar la situación del avión, ¿no? Incluso fíjate tú, por ejemplo, la escena cuando el policía le permite a ellos, que nadie supo de verdad si es que el policía estaba sensibilizado con la lucha de ellos, o simplemente como ocurre en Venezuela con los policías, que tú le pasas por debajo de la mesa. Eso es. Hubo dinero para aflojarlo. Porque ahí te muestra, primero porque la lealtad con los nazis no podía ser, pues. Pero eran unos nazis, esos nazis no son los que nos pintaron a nosotros. Esos no son los del holocausto, esos hubieran frito el local completo. Sí. Además, a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que Marruecos era neutral. No, Marruecos no era neutral, estaba ocupada. Estaba ocupada por los nazis, exacto. Marruecos estaba lo que era neutral era el café de Rick. Él decía que era neutral. Marruecos estaba ocupada y era la puerta de salida hacia América vía Lisboa. Vía Lisboa, sí, exacto. Pero la escena que también se cuestiona bastante es la escena que a mí misma me encanta, que es cuando están reunidos todos en el café de Ritt y empiezan la orquesta a tocar unos temas alemanes en honor a los ocupantes, en honor a los grifantes alemanes que estaban allí, y de pronto sale el tercio de la película y dice, no, esto no puede ser. Por cierto, un perseguido que todo el mundo sabe que se va a escapar y que todo el mundo lo está buscando y está a la vista. A mí lo que me extraña de esa escena es que Víctor Las lo mandó a poner el himno de Acción Democrática. Bueno, todo el mundo sabe que se va a escapar, todo el mundo sabe que anda buscando los pasaportes, todo el mundo sabe que va a huir, pero está a la vista de todo, y él dice que no, que eso no puede ser, que toquen la marsellesa. Esa escena a mí me encanta. No, es muy lindo cuando está todo. Me encanta. Pero a ti te gusta la película, ¿te gustó la película? ¿Les gustó? No, yo la veo mínimo una vez al año. Yo le comentaba a Ronald Rodríguez cuando estábamos hablando de la posibilidad de que él estuviera aquí comentando a Casa Blanca por los 75 años. Yo la acabo de ver hará unas semanas atrás. Y entonces la volví a ver, pero luego de volverla a ver, veo en El Mundo de Madrid, veo una crítica, no demoledora, sino que pone al descubierto cómo se hizo la película. Y entonces yo que la volví a ver y que la vuelvo a disfrutar, que la disfruto como uno de mis clásicos, pues. Sí. Yo siento que nada de lo que dicen desmerita lo que yo siento por la película. Y se lo comentaba a Ron, le dije, bueno, está bien, yo sé todo eso, todo es verdad, pero yo sigo amando la película. ¿Por qué? Porque a mí me llegó la película con todo. Bueno, yo debo reconocer aquí que yo soy un seguidor de las telenovelas, me encanta el melodrama, y las telenovelas también, claro, bien hechas, ¿no? Y de tanto ver telenovelas ya puedo diferenciar las que son buenas o son malas, ¿no? ¿Cuál es la telenovela favorita tuya? Bueno, en la parte del guión, eso que tú has destacado mucho, es como la telenovela que la van escribiendo en función de las reacciones, sí. En función de las reacciones y el feeling que va generando el metraje. En España, por ejemplo, las películas, generalmente las cadenas, las productoras que hacen novelas o series, ellos tienen logran que el público pueda seguir la novela y entonces le va haciendo comentarios. Y además van descubriendo los gazapos. Porque estos días yo veo una que se llama Amar en tiempo revuelto. En una escena, el hombre está tomando en un vaso largo, completo, y cuando regresa, el vaso es corto y el licor es de otro color. Pero esos son detalles, a mí me encanta, yo descubrí que eso me fascina. Por ejemplo, ver en las novelas o en las series, cuando son de misma productora, ver cómo cambian los adornos, ¿no? No tienen más. La mesa, yo seguido, esa es la mesa que estaba en tal parte y la pusieron, pero claro, no pueden gastar todo, aunque esos estudios en España
tienen, son muy grandes, así no como en Venezuela que grababan cosas pequeñas, sino son por ejemplo, la Plaza de los Frutos en Amar es para siempre, que antes fue Amar en tiempos revueltos, una excelente propuesta de cómo ha ido cambiando, cómo fue cambiando la España franquista a la España de la transición. Es todo un set, ¿de acuerdo? Todo un set. Pero además descubres una cosa interesante, que es que los españoles, que tienen mucho tiempo haciendo cine y también televisión, pero una televisión que no valía mucho por toda la censura. Sí, la censura franquista, las historias son más creíbles. Las historias brasileñas que marcaron pauta siguen tratando el tema social. Hay una novela llamada Rastro de Mentira, que toca un tema que por lo fuerte que es hasta ahora no se puede comentar, pero toca un tema interesante y ellos siempre tienen un tema que tratar, ¿ok? Ya nosotros no hacemos novelas, no hacemos telenovelas. Pero no, escasamente. Una pero por año. Y pasan cosas como esta, fíjate tú, que ya tú sientes que el adorno, la de la telenovela, le hacen una concesión, no a la ficción, porque la ficción en fin de cuentas es una imaginación de una realidad. Hacen concesiones a cosas que, como en Venezuela, cosas que evidentemente no ocurren en la vida real, ni van a ocurrir. Yo no sé si por censura, porque por censura la ley y el orden que tenía pautada un capítulo en la serie de víctimas especiales, una serie que tiene 19 años en Estados Unidos, el caso Trump lo tenían y lo han ido archivando. Pero el caso del acosador último, el republicano. El francés. El de acosador, ¿cómo se llama? El productor. El productor de cine. Harvey Weinstein. A Weinstein, tienen un capítulo que lo van a estrenar en el 18, y entonces tú vas viendo que la televisión va tomando los elementos de la realidad y poniéndolos allí. Claro, le pone su toque de ficción. En Venezuela, las telenovelas, hasta las históricas. Sí, pero lo bueno de la crisis hoy en Venezuela es que ya, por ejemplo, el tema de la cieguita no va a poder seguir saliendo al aire, porque aquí no hay, el sistema de salud quebró. No, al contrario. El problema de la televisión venezolana es que a lo mejor el tema de la cieguita es el que va a terminar saliendo. Claro, porque es que no puedes hablar de más nada. No puedes contar nada. Nada de lo que está pasando en Venezuela lo puedes contar porque está sometido a la ley. Bueno, fíjate que ayer Jorge Rodríguez mandó a callar a la conferencia episcopal, que debe callarse la boca, que ya no debe hablar más. Es decir, el ministro de Comunicación manda a incomunicarse a la... Pero es porque es que el gobierno ha entendido que ellos son dos dueños del país. Es decir, pero eso se lo dijo Rodríguez. Un día le van a decir, lo dirá Diosdado, que es mucho más procaz, le dirá, ustedes se tienen que ir de Venezuela. Sacarán los curas de Venezuela. Es posible. Es que lo sacan. Mira. Es que el camino que han tomado es precisamente ese. Están conversando o van a conversar en Domingo, y Diosdado dice que ellos no van a aceptar nada que tenga que ver con cambio en el CNE. En el CNE. Entonces, la oposición dice que si no hacen cambio en el CNE, entonces no hay elecciones. Entonces ya primero Justicia dijo que si no hay cambio en el CNE, ellos no van. Y la señora María Corina, dijo que no iba. De todas maneras no va. María Corina y el embajador dijeron que ellos tampoco van ellos no van bajo ninguna condición. Bueno, entonces no iremos. Volviendo a la película. ¿Qué te gusta más, Ciudadano Kane o Casablanca? Son dos propuestas distintas, pero cinematográficamente me gusta más Ciudadano Kane definitivamente. Tiene más trama, tiene mejor dirección de actores, tiene mejor dirección cinematográfica, tiene mejor fotografía, lo tiene mejor todo. Lo único que yo todavía, años después, no he logrado saber qué significa Rosebud al final. Pero mira, ahorita viene otra oportunidad de hacerle otro homenaje a otro clásico del cine y otro clásico del libro. Viene la película Asesinato en el Oriente Express, basada en la obra de Agatha Christie. Ya está estrenada en Europa. Y bueno, y vamos a tener la oportunidad de hacer las comparaciones de lo que son las lecturas de las películas en el pasado con la película con el presente. Y ya para esa fecha, Emmanuel tendrá más o menos unas tomas. Sí, ya tendrá unas tomas, ¿cómo se llama? Bueno, amigos, le vamos a dar las gracias a Ronald Rodríguez por habernos acompañado hoy en esta parte final sobre el homenaje a Casablanca por sus 75 años. Y por supuesto les decimos que mañana regresamos con ustedes. Y ahora nos tenemos que ir a la radio porque allá nos están esperando para que Arenas cuente las historias que él suele contar en la radio, pero que como tenemos inconvenientes con la internet, porque se robaron los cables.
Se lo robaron, no se lo están comiendo. Se robaron los cables y entonces todo el sector está y entonces no se ha podido hacer, porque entonces cuando iban a quererlos colocar allá en la emisora, entonces la población dijo, ¿y por qué a ellos? Entonces nosotros democráticamente dijimos, sí, es verdad, ¿por qué a ellos? Entonces, ¿por qué a ellos? Es que para nadie. Amigos, nos marchamos, pero mañana regresamos con ustedes.